¿Alguna vez has perdido un ser querido? No estoy hablando de perderlo, de que haya pasado a mejor vida. No, perderlo. Simplemente que se desvanezca un día y no sepas jamás qué pasó con tu ser querido. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean bienvenidos aquí a mi canal. A este canal en el cual hablamos de muchas cosas del cual muchos no se atreven a hablar. Esta vez vamos a hablar de personas desaparecidas extrañamente, personas que no han dejado rastro y que nunca se ha encontrado inclusive sus cuerpos. Hay muchísimas desapariciones, no nomás aquí en Estados Unidos, en la República Mexicana, inclusive yo vengo hablando y vengo saltando a la luz, tratando de hablar de esta gente desaparecida en la frontera norte de México con Estados Unidos, y también de las desapariciones de personas en la frontera sur de México, colindando con Guatemala. No estoy hablando de desapariciones que tengan algún tipo de razonamiento, que lo haya hecho el crimen organizado o que simplemente se le haya pasado algún tipo de enfermedad a esta persona. No, estoy hablando de desapariciones extrañas, desapariciones que no tienen lógica. Y bueno, esta vez vamos a hablar de casos importantes. Vamos a hablar de unos casos primero que sucedieron aquí en Estados Unidos. Como ustedes saben, hace poco se ha venido hablando mucho del libro Missing 411, que quiere decir algo así como faltan 411 o 411 perdidos. Es escrito por David Paulitz. Es genial, está genial el libro, la mera verdad. Lo rectifico una vez más, hay mucha gente perdida. Yo sé que el crimen organizado en nuestro país, en México, está lo que nunca se ha visto en la historia, pero hay entre esas desapariciones, entre los secuestros de estos malvados, también hay desapariciones, pero muy extrañas. Aunque no me cabe la menor duda, ya como están las cosas ahorita en nuestro país, en México, no me cabe la menor duda de que fuerzas extrañas, inclusive hasta extraterrenales, puedan estar haciendo de las suyas. Así al cabo, toda la gente piensa que todo lo hace el crimen organizado. Es muy fácil para ellos, de alguna manera camuflajar sus secuestros, sus desapariciones. Y créanmelo, no estoy delirando, hay casos muy extraños. Vuelvo a decir, no estoy hablando de los casos que se pueden explicar, que el crimen organizado los ha asesinado, los ha raptado, o bueno, que se sabe, la mayoría de los casos son muy famosos. En mi país, en México, no se habla absolutamente nada, hasta pareciera que es un tabú, siempre lo he dicho, de las desapariciones de personas y más difícil de pensar, de niños desaparecidos. Muy misteriosamente. Vuelvo a aclarar, hay muchas desapariciones, está a lo tope que se da en desapariciones en mi país, en México, que me da hasta, no sé, siento en el corazón, pero esto que estoy hablando ahorita no tiene que ver nada con el crimen organizado ni con esos malvados que no se tientan el corazón para secuestrar, para matar. Esa es otra cosa, esos son seres humanos indeseables. No, estoy hablando de otro tipo de desapariciones más pegado a la paranormal. Vamos a empezar con unos casos de aquí de Estados Unidos. Aunque hay casos muy similares a lo que pasó a finales de los años 50 en el Dyatlov Pass, más conocido como el Paso del Diablo allá en Rusia, donde 9 alpinistas rusos perecieron de maneras muy extrañas, en los cuales se hallaron nomás tiempo después, se hallaron los cuerpos mutilados.
Bueno, este caso realmente pasó a la historia como uno de los casos de expedientes X más misteriosos realmente, ya que nunca se supo realmente qué fue lo que pasó. Se habló de Bigfoot, se habló de, bueno, en aquel lugar se le llama Yeti, se habló de un experimento del gobierno, y bueno, se llevaron tantas teorías. Pero bueno, ahora vamos a hablar de unos casos diferentes. Vamos a comenzar, bueno, simplemente para que vean qué clase de casos voy a hablar. Ya les casos como por ejemplo el de un niño que está con sus padres, después desaparece, es encontrado después, gracias a Dios, y vaya, platican unas cosas muy, pero muy extrañas, como un niño en el cual dice que se encuentra una mujer en medio del bosque y esta mujer lo lleva a una cabaña, a una cueva, perdón, le da un papel para que defecara, él no quiso y dice que se enfadó la señora. Ahora decía que la señora era como su abuelita. Claro que cuando el niño fue encontrado y le preguntan a su abuela, realmente se quedó, vaya, sorprendida, porque ella ni siquiera estaba en el parque, o estaba en ese bosque, o en ese parque nacional. Casos, por ejemplo, también hay un caso muy interesante de una niña, el cual se pierde y bueno, dice que después que fue encontrada, días después que fue encontrada, dice que la recogió un oso y que este oso la estuvo alimentando, inclusive la tapaba y la abrazaba para que no tuviera frío en las noches. O sea, ese tipo de casos tan extraños, inclusive la alimentó, decía. Claro que esos casos solamente pasan en los cuentos de hadas, eh, pero hay casos que se han resuelto las víctimas o los que sufrieron el caso, sobre todo niños, platican que eso les pasó. Ahora, una de las cosas más extrañas es que uno dijera, bueno, se lo están inventando. No, lo que pasa es que también pasaron días expuestas al frío y al hambre y como si nada aparecen otra vez. Son unos casos muy extraños y también hay otros casos todavía más extraños. Como este caso que creo que es uno de los que más a mí al mismo de que no me deja la menor duda de que existe algo extraño que no es humano, una realidad del cual todavía no sabemos mucho. Es un caso fascinante, aunque ocurrió a mediados de los 40 en las montañas Catskill de Nueva York. Es un caso que realmente los va a dejar sorprendidos. Se trata de una niña, Jill. Ella y su familia habían ido a visitar a unos familiares a ese lugar. Cuando ella estaba jugando afuera de la cabaña con otros niños, bueno, ella sigue unos insectos y se mete al bosque, en lo profundo del bosque. Claro, de repente salen los familiares, no la ven, se asustan. Bueno, una búsqueda se hizo. Bueno, cuenta después cuando esta niña fue ya de alguna manera encontrada o que ya había regresado a la casa de su tía. Ella platica toda una odisea muy extraña. Cuenta que, bueno, ella ya llegando, ya había anochecido, estaba muy cansada, lloraba, estaba en un tronco sentada, lloraba, cuando de repente enfrente de ella aparecen dos muñecas. Háganme usted el favor, dos muñecas. Ella cuenta, inclusive dice, bueno, estas muñecas tenían el pelo largo, tenían el pelo plateado hasta sus hombros, estaban vestidas con una luz verde muy brillante. Bueno, ella les ofrece a las muñecas un trozo de chocolate. Realmente las muñecas no hicieron ningún tipo de movimiento. Ella les pregunta que si sabían dónde estaba la casa de su tía. Cuando las muñecas asintieron, dijeron que sí sabían dónde estaba. De repente las muñecas se convierten en unas luces y se van entre el bosque y ella ella la seguía
como que le iban alumbrando el camino hasta llevarla hasta la puerta de la casa de su tía. O sea, imagínense este tipo de cosas tan extrañas que qué bueno, son realmente historias muy hermosas, ¿verdad? Pero hay otras que realmente han desaparecido para siempre. Inclusive hay una que también me llama pero muchísimo la atención, porque no nomás a niños, podemos decir que los niños están inventando, que realmente están de alguna manera disvariando, cuando no es así. Realmente ahí mismo en las montañas de Catskill, en 1977, un cazador realmente andaba en lo que, vaya, cazando. Dice que de repente caminando le cambia todo el ambiente. Él conocía perfectamente ese bosque, lo conocía completamente bien. Cuando de repente le cambia todo, de cuenta que está en otro lugar, en otro tiempo, vaya que no sabe dónde está. Bueno, este hombre camina, de repente oye una musiquita cuando de repente la va siguiendo a ver de dónde venía esta musiquita. Bueno, hasta que llega a una cascada y se encuentra con cuatro hombrecitos que están tocando la flauta. Este hombre realmente vaya, se asusta porque esos hombres no eran, vaya, muy humanos que digamos. Lo importante que este cazador traía una cámara, tomó unas fotografías, varias fotografías, corre, sale del lugar realmente, se va, tarda una hora en encontrar su auto. Al ir hacia su coche, él vio una cosa. Les digo, cuando él entró a cazar al bosque, el día estaba bien hermoso. De repente cuando le pasa todo esto de la música y todo este tipo de cosas, él se da cuenta que hay otro entorno, como nublado, como más oscuro. Entonces este hombre sale, encuentra su auto, se regresa al pueblo. Claro, cuenta todo lo que le pasó, por eso lo sabemos, revela las fotografías y bueno, se da cuenta de que no hay absolutamente, bueno, sí están todas las fotografías, menos las que les había tomado a estos pequeños seres o a estos hombrecitos. Se miraba como borroso, como algo luminoso, algo así como cuando uno trata de sacar fotografías a supuestos fantasmas, algo así muy parecido. Fue muy extraño, como le digo, eso realmente pareciera que él hubiera pasado un tiempo en otra realidad, que hubiera estado expuesto como a un mundo paralelo. Y bueno, así como ese, hay muchísimos más casos. Así como es este caso que acabamos de hablar, hay casos muy absurdos realmente. Está como uno que sucedió a mediados de los 50, en el cual un hombre, aquí les llaman hiker, de esos que les gusta caminar entre las montañas, aquí se usa mucho. Bueno, este hombre realmente va por encima caminando sobre la montaña, llamémosle alpinista. Bueno, este hombre solo caminando, de repente se da cuenta, él conocía el entorno también, conocía el lugar, pero se da cuenta de que enfrente de él está un puente muy extraño, como hecho de latón. Él no lo había visto antes. Entonces, él trata de cruzar el puente. Inclusive él dice que vio como unas figuras medias extrañas. El puente era de latón, dice. Cruza cuando de repente lo envuelve una niebla muy pequeña. Cruza esa niebla y entra como a una isla. En una isla donde hay plantas extrañas y animales muy extraños. Y aparte vio tres hombrecitos, otra vez tres hombrecitos, los cuales esta vez traían el pelo largo y vestían una túnica blanca. Este hombre, al grado de un rato, no recuerda lo demás. Se esfuman, estos hombres se van como para el bosque, desaparece parte del entorno. Él corre despavorido por donde había entrado,
cruza el puente y al salir del puente voltea de nuevo y ve que tanto el puente como la niebla se esfuman también. Como ven, son casos muy extraños. Estos son casos que gracias a Dios estos hombres vuelven y lo platican. Son casos muy absurdos y muy extraños que yo creo nadie les va a creer. Pero ahí están, son testimonios que se han venido recabando por muchísimos años. Pero como les digo, tomo estos casos porque bueno, de perdido sé que estos casos la gente, las víctimas o como le podamos llamar, los protagonistas regresaron a su entorno y pudieron hablar de algo extraño que les había pasado, de algo, vaya, que es muy difícil que la gente les crea. Es por lo cual que a mí el trabajo de David con el libro de 411 Missing o Missing 411 me causa me causó un buen sabor de boca, porque es verdad, existen muchas cosas muy extrañas, puede hacer en bosques, inclusive todos sabemos que pasa hasta nuestras casas, pero bueno, pasa más frecuentemente en este tipo de entornos donde uno anda solitario, donde uno anda solo caminando entre el bosque. Yo lo digo por experiencia propia. Yo pasé días y días enteros y noches cuando iba al bosque del volcán Popocatépetl, y créanme que una y muchas veces tengo experiencias para contar. Es por lo cual que a mí este libro me llenó y dije, bueno, realmente no estoy solo. Sé que a otras cosas les ha pasado lo que a mí me ha pasado. Y con esto no trato de decir de que vaya, soy alguien escogido, entiéndame, estoy tratando de sacar casos de personas que les sucedieron cosas extrañas y que gracias a Dios hay una persona que recolectó todos estos casos y los saca a la luz, ya que es importante, porque muchas veces muchos de estos casos se van olvidando. En mi país hay cientos de casos de estos, pero no hay quien lleve una casuística para irlo recolectando y poderlo sacar a la luz. Es muy raro que tú pongas en el buscador desapariciones en México extrañas y nomás salen las apariciones que ha cometido el crimen organizado. Bueno, vamos a hablar ahora de dos casos más nuevos, dos casos de dos bomberos que también se perdieron muy extrañamente. Ya los tocaremos, vamos a hablar de estos casos muy interesantes para que vean que ahora vamos a hablar de dos casos donde desgraciadamente estos hombres no volvieron con bien. El siguiente caso es un caso que ha estado envuelto en un gran misterio hasta la fecha. Se trata del caso del capitán Token Adams, un experimentado bombero forestal, el cual fue encontrado muerto encima de una meseta muy alto. Como les digo, la forma y cómo no lo sacaron a la luz. Lo anduvieron buscando más de 3 días, inclusive gente del FBI, rastreadores nativoamericanos, bueno, perros, en un área muy pequeña, y no se encontró nada. Este experimentado bombero había ido con su equipo a ver un pequeño fuego que había sido iniciado por un rayo en un lugar que se llama Stable Mesa. Es un lugar allá en Arizona, perdón, en Nuevo México. Este bombero no volvió y le dio preocupación al otro equipo, ya que realmente no era un incendio de estos grandes. Lo anduvieron buscando por más de 3 días. Hablaron al cuartel y pidieron ayuda. Volvemos a decir, vinieron lo mejor de lo mejor de rastreo. Como le digo, hasta el FBI no se encontró nada, inclusive helicópteros de estos con cámara FLIR y todo, y no se encontró nada. Después de 3 días aparece el cuerpo, pero aparece
como dijimos al principio, encima de una montaña. Muchos, estos es en voz baja, platican los compañeros, ya que como les digo, de esto no se habla, inclusive no se habla mucho de este caso, está muy encerrado. Creo que David lo nombra en su libro 4100 Missing o 411 Missing, que, y más, así, creo que es el segundo libro que hay, ya habla de este caso, pero se tiene muy poca información del mismo. Muchos hacen las preguntas, ¿cómo es posible que este experimentado bombero se perdiera así tan fácil? ¿Y cómo es posible que en el lugar donde habían revisado varias veces, inclusive con helicópteros de cámara FLIR, no hubieran visto nada, ni siquiera el 4x4, estas cuatrimotos que usan los bomberos forestales, ni tampoco eso lo haya detectado? ¿Y qué hacía el cuerpo allá en lo alto de una meseta? Este caso realmente quedó en el misterio. De este tipo de casos hay cientos, hay cientos, no acabaría toda la noche. Yo recuerdo uno en Pensilvania en el cual casi es idéntico a este. Una persona que estaba esperando el tiempo de casa, sube a una montaña, no lo encuentran, quedó de regresar con su esposa para comer, nada más fue a ver cómo iba a estar la temporada de venados ¿verdad? Iba a empezar el tiempo de la caza del venado. Esta persona fue a ver allá arriba, no se encontró, después de varios días se encuentra, pero mutilado, realmente mutilado, y se encuentra en un lugar donde ya lo habían revisado también. Inclusive ese caso, ya hablaré de ese caso, es muy importante, nada más que ese caso yo de algo que voy a hablar que se llama la mutilación humana, y de los casos de mutilación humana que casi nadie habla. Ya hablaré más adelante, ya que estoy recolectando mucha información de esto, porque esto sí es muy sensible. Ya les digo, este hombre se encontró, igualmente pasó, le dan el cuerpo a la viuda, lo encierran en un cofre, lo investigan a ver qué fue lo que pasó, y se cierra y se entierra y nada más. Ya no se saca informe de la autopsia, no se saca de ningún tipo de nada, vaya, se tapa, se cierra, se echa tierra completamente. Y de este tipo de cosas, por lo general, las autoridades no quieren ni siquiera saber nada más. Ahí se cierra el caso. La muerte del capitán Token Aram, de este que estaba hablando al principio, se quedó ahí nomás, se quedó ahí. Hay muchas preguntas, quedaron cientos de preguntas, porque nadie se cree lo que trató de decir las autoridades. No da para una persona como era el capitán. Y así no nomás eso, vamos a ver otro caso también, desgraciadamente otro bombero en California. El siguiente caso también es un caso en el cual se le trató de echar tierra, de esconderlo muy profundamente. Aunque se recuperó el cuerpo, muchas personas alrededor de este extraño evento creen que hubo mano sucia y que se trató de encubrir muchas cosas. Se trata del caso del bombero Michael Hartman y su compañero Byers. Ambos fueron de excursionismo, les gustaba mucho la naturaleza. Se habla de que Hartman era un amante de la naturaleza. La persona que encontraron con vida, que fue Byers, explica que estaban los dos en la tierra de campaña cuando de repente Duke, el perro de Hartman, salió corriendo. Entonces Hartman se fue detrás de él. De ahí le perdió la pista, ya no lo vio. Él salió a buscarlo esa misma noche, inclusive parte del día, hasta el grado de que llegó a perderse. Dice que se perdió, estuvo perdido hasta que unos pescadores lo encontraron. Y bueno, él ya estaba deshidratado, estaba desorientado, estaba perdido. Estoy hablando del amigo de Hartman. Él fue el que dio aviso a las autoridades de que su amigo se había perdido. Ya les explicó lo que había pasado.
después de varios días, estoy hablando más de 5 días, se encuentra por casualidad también un helicóptero, encuentra lo que parece ser un saco de dormir, pero no, él pensaba que era como una bolsa más bien, va y se acerca y no era el cuerpo de Michael, de Michael Hartman, en una extraña, en una parte muy extraña, es donde todos también entran a pensar qué estaba haciendo ahí. Él era una persona muy experimentada también, vaya, en lo que es el alpinismo, en andar en el excursionismo, en todo esto. Era una persona muy experimentada. Muy raro encontraron el cuerpo, no dieron otra vez, todo fue un caso muy hermético. No se dio mucha información, inclusive nomás se dijo que a lo mejor se hubiera caído. Muchos, inclusive su compañero, no se la creyó porque él conocía perfectamente bien a Michael, y además, ¿qué tendría que haber hecho Michael tan lejos de la tienda? O sea, no se explica por qué se fue tan lejos. Hay muchas cosas muy misteriosas. Bueno, como vemos, es un caso más que se cierra, ahí se acabó completamente, ya no se puede ir más allá. Son estos casos extraños, hablé nomás de dos y desgraciadamente fueron dos bomberos. Esta gente que realmente arriesga la vida por muchas personas, pero no nomás ellos, hemos tenido desapariciones de niños, de mujeres, de ancianos, de todo tipo de personas en estos bosques, en estos montes, ya sea bosques nacionales o parques nacionales como le llaman aquí. Mucha gente aquí disfruta del aire libre, de la naturaleza, del campo, pero desgraciadamente ha cobrado muchas, pero muchas vidas, y no nomás que hayan fallecido, como les digo, sino que muchas también han desaparecido para siempre. ¿Qué está pasando en estos bosques? ¿Qué es lo que realmente, quitando los casos que de alguna manera se pueden explicar, qué otra cosa pudiera estar pasando? ¿Por qué tanta desaparición extraña? ¿Se acuerdan de aquella serie 4400? En el cual se habla de muchas personas habían desaparecido desde los años 30 y luego volvieron otra vez a la realidad, volvieron en el presente, y que no sabían qué hacer con ellos. Bueno, hay muchas teorías. Una de las teorías que inclusive el mismo David, que el escritor de este libro, David Pauly, él dice que él cree que muchos de estos ataques podrían haber sido por estos seres o estas criaturas llamadas Bigfoot. También se cree que muchos de estos seres humanos han sido abducidos por seres no humanos, de alguna manera extraterrestres. Inclusive hay testigos en la misma frontera, hay testigos de que les han arrebatado personas y no las han vuelto a ver. Hay casos muy extraños, casos muy extraños. Otras personas que a lo mejor fueron un accidente y ya nunca se volvieron a encontrar, también, claro que sí. Pero como les digo, en la mayoría de estos casos de los cuales se nombran en el libro, y muchos de los casos que están por investigar, ya ¿cómo les puedo decir? Levantado la última piedra y no se encuentra ningún rastro. Ahora, como les digo, hay lugares donde va y se sigue la huella, porque siempre en muchos de estos casos se llevan rastreadores, inclusive nativoamericanos, navajo, que son, bueno, y es lo más experimentado en este tipo para rastrear huellas, perros, el FBI, y no encuentra nada, no encuentra ninguna respuesta. Simplemente donde llega la última huella del ser humano o de la persona, hasta ahí nomás, como que algo la levantara y ya no hay huellas ni para enfrente, ni para atrás, ni para ningún lado. Son desapariciones muy extrañas, que son de las que yo estoy hablando aquí.
empezamos con uno de los casos de Rusia, con estos casos extraños, y como ven, yo estoy seguro, esta es la primera parte de esto. Voy a seguir hablando, voy a buscar casos impresionantes de gente desaparecida, tanto en Estados Unidos como en México. Y si tú vives en otro país y sabes algo acerca de desapariciones extrañas, pero extrañas, en el cual no se hubiera de ninguna manera tenido noticia de esta persona, que nunca se haya sabido nada de él, déjala saber, es tiempo de hablar. Y de que ya que esto es un tabú, a nadie le gusta hablar, mucho menos a las televisoras, de esto no se habla, no hablan de las miles y miles y miles y miles de personas desaparecidas, no nomás aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Bueno, me despido de ustedes, amigos. Fue desgraciadamente un video muy difícil para mí, muy difícil de hablarlo, muy difícil de entenderlo también, muy más difícil de explicarlo. Pero bueno, creo que juntos vamos de perdido saber qué es lo que está pasando ahí. Entre todos hacernos nuestra teoría, qué es lo que realmente está pasando ahí afuera. Sé que algo extraño está pasando. Vuelvo a decir, hay muchos casos que tienen explicación. Aquí estamos tomando los casos que realmente no tienen ninguna explicación. Bueno, muchas gracias. Saben que en este canal hablamos de lo que nadie quiere hablar, y vienen casos increíbles como unos gigantes en invernación, casos como colonias en Marte, la desclasificación cósmica y, claro, por supuesto, la segunda parte de este pero muy oscuro tema para tratar. Sí, este tema que tratamos ahora, de seres humanos desaparecidos sin ninguna explicación. Hasta pronto. ¿Alguna vez has perdido un ser querido? No estoy hablando de perderlo, de que haya pasado a mejor vida. No, perderlo. Simplemente que se desvanezca un día y no sepas jamás qué pasó con tu ser querido. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Antonio Cisneros y sean bienvenidos aquí a mi canal. A este canal en el cual hablamos de muchas cosas del cual muchos no se atreven a hablar. Esta vez vamos a hablar de personas desaparecidas extrañamente, personas que no han dejado rastro y que nunca se ha encontrado inclusive sus cuerpos. Hay muchísimas desapariciones, no nomás aquí en Estados Unidos, en la República Mexicana. Inclusive yo vengo hablando y vengo saltando a la luz, nada, hasta pareciera que es un tabú, siempre lo he dicho, de las desapariciones de personas, y más difícil de pensar, de niños desaparecidos muy misteriosamente. Vuelvo a aclarar, hay muchas desapariciones, está a lo tope que se da en desapariciones en mi país, en México, que me da hasta, no sé, siento en el corazón, pero esto que estoy hablando ahorita no tiene que ver nada con el crimen organizado ni con esos malvados que no se tientan el corazón para secuestrar, para matar. Esa es otra cosa, esos son seres humanos indeseables. No, estoy hablando de otro tipo de desapariciones más pegado a la paranormal. Vamos a empezar con unos casos de aquí de Estados Unidos. Aunque hay casos muy similares a lo que pasó a finales de los años 50 en el Dyatlov Pass, más conocido como el Paso del Diablo allá en Rusia, donde 9 alpinistas rusos perecieron de maneras muy extrañas.
en los cuales, bueno, se hallaron nomás tiempo después se hallaron los cuerpos mutilados. Bueno, este caso realmente pasó a la historia como uno de los casos de expedientes X más misteriosos realmente, ya que nunca se supo realmente qué fue lo que pasó. Se habló de Bigfoot, se habló de, bueno, en aquel lugar se le llama Yeti, se habló de un experimento del gobierno, y bueno, se llevaron tantas teorías. Pero bueno, ahora vamos a hablar de unos casos diferentes. Vamos a comenzar, bueno, simplemente para que vean qué clase de casos voy a hablar. Casos como por ejemplo el de un niño que está con sus padres, después desaparece, es encontrado después, gracias a Dios, y vaya, platican unas cosas pero muy extrañas, como un niño en el cual dice que mucha gente perdida. Yo sé que el crimen organizado en nuestro país, en México, bueno, está lo que nunca se ha visto en la historia, pero hay entre esas desapariciones, dentro secuestros de estos malvados, también hay desapariciones, pero muy extrañas. Aunque no me cabe la menor duda, ya como están las cosas ahorita en nuestro país, en México, no me cabe la menor duda de que fuerzas extrañas, inclusive hasta extraterrenales, puedan estar haciendo de las suyas. Así al cabo, toda la gente piensa que todo lo hace el crimen organizado. Es muy fácil para ellos, vaya, de alguna manera camuflajar sus secuestros, sus desapariciones. Y créanmelo, no estoy delirando, hay casos muy extraños. Vuelvo a decir, no estoy hablando de los casos que se pueden explicar, que el crimen organizado los ha asesinado, los ha raptado, o bueno, que se sabe, la mayoría de los casos son muy famosos. En mi país, en México, no se habla absolutamente, tratando de hablar de esta gente desaparecida en la frontera norte de México con Estados Unidos, perdón, y también de las desapariciones de personas en la frontera sur de México, colindando con Guatemala. No estoy hablando de desapariciones que tengan algún tipo de razonamiento, que lo haya hecho el crimen organizado o que simplemente se le haya pasado algún tipo de enfermedad a esta persona. No. Estoy hablando de desapariciones extrañas, desapariciones que no tienen lógica. Y bueno, esta vez vamos a hablar de casos importantes. Vamos a hablar de unos casos primero que sucedieron aquí en Estados Unidos. Como ustedes saben, hace poco se ha venido hablando mucho del libro Missing 411, que quiere decir algo así como faltan 411 o 411 perdidos. Es escrito por David Paulitz. Es genial, está genial el libro, la mera verdad. Lo rectifico una vez más.